El frío entra antes que la luz se filtra por las grietas de la piedra, sube por el suelo, se instala en los huesos, mucho antes de que los ojos se abran. No hay manera de ignorarlo. Es el primer pensamiento de cada mañana dentro de un castillo medieval. El frío no el frío romántico de las novelas, sino ese frío húmedo y constante que se pega a la ropa que hace que los dedos tarden minutos en doblarse, que convierte el simple acto de respirar en algo visible. Es que en pequeñas nubes de vapor que desaparecen en el aire como promesas rotas. Hay un hombre durmiendo en el piso de piedra junto a la puerta principal. Se llama Aldrich Grich. Tiene 23 años aunque parece tener 40. Música. Envuelto en una capa de lana áspera que huele a perro mojado y a humo de leña, abre los ojos antes del amanecer, porque lleva toda la vida haciéndolo, no porque quiera, sino porque el cuerpo aprende. El cuerpo siempre aprende lo que la mente preferiría olvidar. A 100 pasos de donde Aldrich duerme, detrás de una puerta de madera reforzada con hierro, en una habitación que tiene una chimenea encendida desde la noche anterior, el señor del castillo todavía duerme. Sus sábanas son de lino, su colchón está relleno de plumas. A su lado su esposa respira lentamente con la cara vuelta hacia la pared, como si el mundo al otro lado de esa piedra no existiera. Entre esos dos cuerpos, Aldrich en el suelo y el noble bajo sus plumas, hay una distancia que no se mide. Música. En pasos se mide en siglos de orden invisible, en derechos que nadie firmó, pero todos acatan en una jerarquía tan antigua que nadie recuerda haberla elegido, y que sin embargo organiza cada hora de cada día dentro de estas paredes. Esto es la vida en un castillo medieval, y es mucho más extraña, mucho más brutal y mucho más humana de lo que cualquier película te ha mostrado. Si en este momento ya sientes que quieres seguir escuchando, que esta historia tiene algo que te jala hacia adentro, te pido que te suscribas al canal y le des like a este video. Eso hace posible que sigamos trayendo historias como esta. Historias que van debajo de la superficie de los libros de historia y encuentran lo que realmente vivía ahí. Para entender que era un castillo, hay que entender primero lo que había antes de él. Antes de las torres de piedra, antes de los fosos llenos de agua turbia, antes de los puentes levadizos y los estandartes que ondeaban en el viento. Europa era un mosaico de aldeas dispersas de pequeñas comunidades organizadas alrededor de la tierra y del miedo. El miedo a los vikingos, que llegaban desde el norte en barcos que parecían monstruos, el miedo a los musulmanes, que avanzaban desde el sur con una disciplina militar que nadie en el continente podía igualar. El miedo a los magiares que caían desde el este, como tormentas de caballería que no avisaban y no dejaban nada en pie. Era el siglo IX, y Europa no sabía si iba a sobrevivir. En ese contexto de caos y vulnerabilidad, nació el sistema que va a dar forma a todo lo que contaremos hoy. No porque alguien lo planeara, o no, porque un rey se levantara una mañana y dijera: vamos a organizar el mundo de esta manera, sino porque el miedo tiene su propia lógica. Y la lógica del miedo dice: necesito protección, y el que ofrece protección tiene poder, y el poder necesita una casa. Los primeros castillos no eran de piedra, eran de madera y tierra, una colina artificial rodeada de una empalizada, con una torre encima y un patio abajo. Eso, los normandos los llamaban Motte and Bailey, y se podían construir en semanas. No eran hermosos, eran funcionales de una manera casi brutal. Existían para que alguien con espada y caballo pudiera controlar un territorio y cobrar por esa protección. La diferencia entre un señor feudal y un bandido era en muchos casos simplemente la piedra, porque cuando el señor tenía suficiente poder sobre cuando los años de estabilidad relativa permitían acumular riqueza. Cuando la piedra se volvía accesible, el castillo de madera se convertía en algo diferente, algo permanente, algo que decía: yo estoy aquí, yo he estado aquí, yo estaré aquí cuando tú ya no estés. La construcción de un castillo de piedra era un proyecto generacional. No lo terminaba el señor que lo comenzaba, lo terminaban sus hijos o sus nietos. Los canteros trabajaban durante décadas en las mismas paredes. Pola aprendían las particularidades de cada piedra, de cada veta, de cada curva de la torre. Había hombres que nacían, crecían, envejecían y morían habiendo trabajado siempre en el mismo castillo sin verlo terminado nunca. Y mientras eso pasaba la vida dentro del castillo, ya se organizaba, ya se estratificaba, ya se convertía en ese universo cerrado, ese microcosmos con sus propias reglas, sus propios rituales, sus propias formas de violencia y sus propias formas de belleza. En la cúspide estaba el señor feudal. Su título podía variar: conde, barón, duque, marqués.
pero su función era siempre la misma. Era el centro alrededor del cual giraba todo. Era el punto de donde se emanaba la ley y el orden, pero también la arbitrariedad y el capricho. Un buen señor podía hacer que su territorio prosperara durante generaciones. Un malo podía arruinarlo en una sola campaña militar financiada con impuestos imposibles. El señor no era simplemente un hombre rico con una casa grande, era una institución. Era la personificación del poder en un territorio donde el poder era ante todo físico, la capacidad de hacer cumplir la voluntad propia a través de hombres armados. Y esa capacidad se demostraba constantemente, no solo en la guerra, sino en cada detalle de la vida cotidiana. La sala principal del castillo, el gran salón, era el escenario donde ese poder se exhibía. No era un espacio privado, era fundamentalmente un espacio político. Las mesas largas, el fuego central, los estandartes colgados en las paredes, los perros que se movían entre las piernas de los comensales, esperando los huesos que caían, todo eso tenía un significado. La posición en la mesa no era aleatoria, estaba cargada de información sobre jerarquía, un favor y desgracia. Sentarse más cerca del Señor era un honor visible para todos. Ser desplazado hacia los extremos de la mesa era un mensaje que todo el mundo entendía sin necesidad de palabras. Los banquetes no eran simplemente comidas, eran actuaciones, demostraciones de riqueza, de generosidad, de poder. Un señor que podía poner en la mesa venado jabalí, pato anguila, panes blancos de trigo fino, vinos importados de regiones lejanas, especias que costaban su peso en plata, pimienta, canela, jengibre. Clavo, ese señor estaba diciendo algo sobre sí mismo que ningún discurso podía decir de manera más convincente. Estaba diciendo: soy suficientemente poderoso para que todo esto llegue hasta aquí. Las especias merecen un momento especial porque en el imaginario popular a veces se piensa que la comida medieval era para disimular el sabor de la carne podrida. Eso es, música en gran medida, un mito. Las especias eran caras precisamente porque no eran necesarias para la supervivencia. Eran un lujo, y los lujos en la Edad Media cumplían la misma función que cumplen hoy: demostrar que uno puede permitírselos. Un banquete con especias abundantes era la versión medieval de un reloj de lujo en la muñeca. Pero detrás de esa mesa larga y esos manjares humeantes había un ejército invisible de personas que hacía posible todo eso. Y para entender el castillo de verdad hay que entrar en esa invisible maquinaria. La jerarquía de servidumbre dentro de un castillo era casi tan compleja como la jerarquía noble. En la parte superior estaba el mayordomo, el cescal, el chambelán. Distintos títulos según la época y la región, pero funciones similares. Eran los administradores los que llevaban las cuentas, organizaban el trabajo de los demás servidores, gestionaban las provisiones, negociaban con los mercaderes. No eran siervos, en el sentido más literal. Eran hombres libres, a veces de origen nobiliario menor, que habían encontrado en el servicio a un señor poderoso una forma de estabilidad y a veces de ascenso social. Debajo de ellos venían los cocineros, los mozos de cuadra, los guardias, los criados personales, los lavanderos, los porteros, y en el nivel más bajo, realizando el trabajo más físico, más invisible, más constante. Los siervos es los que cargaban el agua desde el pozo, los que vaciaban los baños, los que limpiaban las cocinas, los que mantenían encendidos los fuegos que calentaban las habitaciones de los nobles. Volver a Aldrich por un momento. Ese hombre durmiendo junto a la puerta principal. Su trabajo comienza antes de que el sol salga y termina después de que se ponga en el invierno. Eso significa que prácticamente no ve la luz del día en libertad. Trabaja dentro de la oscuridad. Le come lo que sobra de las mesas de los demás, duerme donde puede, no tiene una cama, tiene un espacio. Ese espacio junto a la puerta que nadie más quiere, porque es el más frío, el más expuesto, el más incómodo. Es un esclavo. No exactamente, aunque la diferencia práctica a veces era difícil de ver. El siervo medieval estaba atado a la tierra, no a una persona específica. No podía abandonar el señorío sin permiso, no podía casarse sin permiso y no podía molinar su trigo en otro molino que no fuera el del señor. Y ese molino tenía un precio. Todo tenía un precio. El señor cobraba por el molino, por el horno comunal, por cruzar ciertos puentes, por música, pescar en ciertos ríos. El señor no solo controlaba la tierra, controlaba el acceso a los recursos que hacían posible la vida. En teoría, a cambio de eso, el señor ofrecía protección. En tiempos de guerra, las puertas del castillo se abrían para los campesinos de los alrededores. Las provisiones almacenadas en el interior se compartían.
Los guerreros del Señor salían a defender el territorio. Era un contrato tácito desigual, frecuentemente violado, pero un contrato al fin. Y aquí está uno de los elementos más perturbadores de la vida medieval. La gente que vivía dentro de ese sistema no necesariamente pensaba que era injusto, no porque fueran ingenuos, pero sino porque no tenían otro referente. El orden feudal estaba respaldado por la Iglesia, que decía que Dios había puesto a cada persona en su lugar, y que cuestionar ese lugar era cuestionar a Dios. El orden feudal estaba respaldado por la costumbre que tiene un peso que las leyes escritas a veces envidian. El orden feudal estaba respaldado por la violencia que siempre estaba presente, aunque no siempre fuera visible. Esto era el mundo antes del derrumbe, antes de las guerras que cambiarían todo. Este era el mundo funcionando, porque el castillo no era solo un lugar de opresión, era también un lugar de vida. Y la vida medieval, incluso para los siervos, no era solo sufrimiento continuo. Había momentos en que el trabajo se detenía y el tiempo se abría de otra manera. O las fiestas religiosas eran frecuentes en el calendario medieval mucho más de lo que solemos imaginar. Navidad, Pascua, el día del santo patrón del castillo, las cosechas exitosas, las victorias militares. En esos días incluso los siervos tenían derecho al descanso y a comer mejor. Los señores organizaban festejos que incluían a todos, aunque claramente no en igualdad de condiciones. Pero había música, había juglares, que llegaban de camino contando historias de tierras lejanas, había juegos. Había, en definitiva, humanidad. Los niños en los castillos vivían una infancia que varía enormemente según en qué parte de la jerarquía habían nacido. Los hijos del Señor comenzaban su educación formal a los música 7 años. Si eran varones, muchos eran enviados a otro castillo, el de un noble aliado o de mayor rango, para ser educados como pajes. Ahí comenzaba un proceso de años que los llevaría a convertirse en escuderos y finalmente en caballeros. Aprendían a montar, a manejar la espada, la lanza, el escudo. Aprendían etiqueta, música, tal vez, latinor instruido. Aprendían sobre todo el código no escrito del honor caballeresco, que estructuraba su identidad como clase. Las hijas del noble tenían un camino diferente. Su educación se centraba en la administración del hogar, la costura y el bordado, la música y la gestión de las relaciones sociales, que eran fundamentales para mantener las alianzas entre familias. El matrimonio no era un asunto sentimental para la nobleza medieval. Música, era política, era economía, era una forma de sellar acuerdos territoriales, de unir linajes que de otra manera podrían estar en guerra. Y en esa realidad, las mujeres nobles tenían un poder que no siempre se menciona. Cuando el señor estaba en campaña militar, que podía durar meses o incluso años, era la señora quien administraba el castillo, quien tomaba las decisiones sobre las provisiones, la disciplina de los servidores y, en las disputas entre campesinos del feudo, las negociaciones menores con mercaderes y mensajeros. Había mujeres que gobernaban castillos durante años de ausencia o viudez, y lo hacían con una competencia que los cronistas de la época, casi todos hombres y religiosos, reconocían a regañadientes. Pero volvamos a la piedra, porque la piedra del castillo tenía una lógica propia que no era solo estética, era táctica. Era el resultado de siglos de aprender cómo morir menos. Las murallas de un castillo no eran simplemente paredes altas, eran sistemas. Los almenas en la parte superior permitían a los defensores disparar flechas, mientras permanecían cubiertos. Las aspilleras. Esas ranuras verticales tan características eran lo suficientemente estrechas para proteger al arquero, pero lo suficientemente abiertas para que su flecha encontrara el camino. El foso no solo dificultaba el acceso, hacía imposible cavar túneles por debajo de las murallas, una técnica de asedio muy usada para derrumbar fundaciones. La barbacana, ese corredor defensivo entre el puente levadizo y la puerta principal, era una trampa. Un ejército que lograba cruzar el puente y entrar en la barbacana podía encontrarse rodeado por 3 lados con portones cerrados delante y detrás, bajo una lluvia de proyectiles desde los parapetos. Había sido diseñada para que los defensores convirtieran el mayor avance del enemigo en su mayor trampa. Todo esto existía porque el asedio era la forma más común de conflicto en la Edad Media, no la batalla campal de los poemas épicos. Mas, aunque también existía el asedio, era la guerra de desgaste. El atacante rodeaba el castillo, cortaba el acceso a los suministros desde el exterior y esperaba. Esperaba que el hambre hiciera lo que las catapultas no podían. Esperaba que el agua se acabara, que la comida se terminara, que la moral de los defensores se desintegrara junto con los cuerpos. Un asedio largo podía durar meses. Los defensores racionaban el pan, luego racionaban el agua.
Los caballos que no podían ser alimentados eran sacrificados para comer. Cuando los caballos se acababan, empezaban los perros, las ratas. Había castillos que habían aguantado meses en esas condiciones antes de rendirse. Había otros que habían aguantado semanas antes de abrirse, no por cobardía, sino porque los cuerpos simplemente no podían seguir. Del otro lado del foso, el ejército sitiador tampoco lo tenía fácil. Dormir la intemperie durante el invierno, con el suministro logístico tensado al máximo, con enfermedades que se propagaban en los campamentos de manera que los combates directos nunca igualaban. La disentería mataba más soldados medievales que las espadas, el tifus, el escorbuto, la fiebre. La guerra medieval era en gran medida una guerra contra el cuerpo propio. Y en el medio de todo eso, adentro del castillo bajo asedio, la vida seguía de una manera extrañamente ordinaria. Los niños todavía necesitaban ser alimentados, los animales, todavía necesitaban agua, el fuego, todavía necesitaba leña, el panadero, todavía horneaba mientras hubiera harina, la señora todavía distribuía las raciones, todavía mantenía el orden, todavía rezaba. Si esta historia te está atrapando, si sientes que estás ahí dentro con ellos, en ese castillo frío y ruidoso y vivo, te pido que le des like a este video y te suscribas si todavía no lo has hecho. Esos gestos pequeños son lo que permite que este canal siga existiendo y que podamos seguir construyendo juntos estos mundos perdidos. El caballero merece su propio momento porque es quizás, música, el personaje más mitificado de toda la Edad Media. La imagen que tenemos, el hombre de armadura reluciente montado en un caballo blanco con un código de honor impoluto. Es una construcción literaria. Es la versión que los trovadores vendían en los patios de los castillos para entretener a la nobleza. La realidad era más complicada, más sucia, más interesante. La armadura de un caballero en el siglo XI era una inversión enorme. El costo de equipar a un caballero completamente el caballo de guerra, especialmente criado para soportar el estrés del combate, la armadura de malla, el yelmo, la espada, la lanza, el escudo y el caballo de reserva, el escudero personal, equivalía al ingreso de varios años de un campesino acomodado. No cualquiera podía ser caballero. Se requería la riqueza de la nobleza o el patrocinio de alguien rico. Y esa inversión creaba una clase guerrera que era en su naturaleza más básica, violenta. Los torneos que se celebraban en tiempos de paz no eran simplemente entretenimiento, eran práctica, eran formas de mantener afilados los reflejos, ni de que los caballeros no perdieran el hábito de pelear, pero también eran peligrosos de verdad. La gente moría en los torneos, las lanzas se rompían, pero los fragmentos podían penetrar las viseras. Las caídas de caballo a toda velocidad, con 80 kilogramos de metal encima, no siempre terminaban bien. El código caballeresco, ese conjunto de valores que hoy se resume en la palabra caballerosidad, existía en parte como un intento de canalizar esa violencia, de darle reglas. A las mujeres proteges a los débiles. A las mujeres proteges a los débiles, sirves a tu señor con lealtad. ¿Cuántos caballeros reales cumplían con eso? Algunos. Muchos no. El código era un ideal, no una descripción de la realidad, y el ideal mismo era frecuentemente manipulado. No los caballeros podían encontrar justificación para prácticamente cualquier violencia dentro de la lógica de la guerra justa o la defensa del honor. El honor caballeresco era de hecho una de las fuerzas más desestabilizadoras del mundo medieval. Un insulto real o percibido podía desencadenar una cadena de violencia que durara generaciones. Las faidias, esas guerras de venganza entre familias nobles, eran una institución en algunas regiones. Eso la Iglesia y los reyes las detestaban porque eran incontrolables y porque destruían el tejido social de territorios enteros, pero nadie podía prohibirlas del todo porque estaban demasiado arraigadas en la manera en que los nobles entendían su identidad. El rey en ese esquema era teóricamente el señor supremo. El feudalismo era una pirámide y el rey estaba en la cima. Pero esa pirámide era mucho más inestable de lo que parece desde afuera. Los duques y condes debían lealtad al rey. Sí, pero también tenían sus propios ejércitos, sus propias fortalezas, sus propias redes de alianzas. Un rey medieval era tan poderoso como los nobles debajo de él quisieran que fuera. Cuando los nobles se unían contra el rey perdía, y eso pasaba con frecuencia suficiente para que ningún rey pudiera permitirse ignorar a sus nobles. Los castillos en ese contexto eran piezas en un tablero de ajedrez geopolítico de una complejidad asombrosa. Un castillo bien posicionado en un paso de montaña o en la orilla de un río importante podía controlar el comercio de toda una región. Podía cortar el paso de los ejércitos.
podía servir como base de operaciones para incursiones en territorio enemigo, pues la geografía y la arquitectura militar se entrelazaban en una danza estratégica que los señores medievales entendían con una sofisticación que no siempre se les reconoce. Cuando un señor decidía construir un nuevo castillo, no solo estaba construyendo una casa, estaba haciendo una declaración de intenciones sobre el territorio, y esa declaración podía ser suficiente para iniciar una guerra. Webb. Hay un momento en la historia de los castillos medievales que cristaliza todo esto con una claridad, música, que ninguna descripción abstracta puede igualar. Es el año 1215. El lugar, una llanura en el sur de Inglaterra llamada Runnymede. El rey Juan de Inglaterra, que la historia conoce como Juan sin tierra, ha pasado años imponiendo impuestos arbitrarios y confiscando propiedades de nobles sin proceso legal, vendiéndole puestos a la Iglesia, fallando militarmente en Francia, hasta perder territorios que su familia había controlado durante generaciones. Los varones ingleses hartos se niegan a seguir financiando las campañas fracasadas del rey. Se rebelan. No es una guerra de campesinos contra nobles, es una guerra dentro de la nobleza, y los varones tienen lo que necesitan para ganarla. Castillos. No castillos que el rey no puede tomar fácilmente, desde los cuales pueden resistir, desde los cuales pueden negociar. El rey Juan llega a Runnymede con su ejército, pero sin la capacidad de ganar, y firma. Pone su sello en un documento que sus asesores redactaron. Un documento que dice que incluso el rey está sujeto a la ley, que no puede encarcelar a un hombre libre sin juicio, que no puede cobrar ciertos impuestos sin el consentimiento de los varones. Ese documento se llama Magna Carta. No fue el fin del absolutismo, no fue el nacimiento de la democracia. Fue firmado casi de inmediato, y casi de inmediato violado por el mismo Juan, que lo firmó pero sobrevivió. Se copió, se distribuyó, se invocó durante siglos, se convirtió con el tiempo en uno de los documentos fundacionales de la idea de que el poder tiene límites. Y todo eso fue posible porque los varones tenían castillos, porque la piedra había dado a ciertos hombres la capacidad de decirle no al rey. El castillo no fue solo una herramienta de opresión hacia abajo en la jerarquía social. Fue también un punto de resistencia hacia arriba, una manera de hacer que el poder fuera negociable en lugar de absoluto. Pero el castillo, como toda herramienta, no sabía para qué lo usaban, pues podía servir para oprimir y podía servir para resistir. Podía ser el símbolo de la tiranía o el refugio de la libertad dependiendo de quién lo construyera, quién lo habitara y contra quién se enfrentara. Y mientras los nobles y los reyes jugaban ese juego de poder adentro del castillo, la vida seguía. Las estaciones pasaban, los niños nacían y morían, las epidemias llegaban y se iban. Pues aunque en 1347 llegó una que no se fue de la misma manera que las otras, la peste negra, la plaga bubónica, que llegó desde Asia a través de las rutas comerciales, y en 4 años mató entre 1/3 y la mitad de la población de Europa. El castillo no era inmune. En la enfermedad no respetaba las murallas, ni los fosos, ni los títulos nobiliarios. La Yersinia pestis, la bacteria que la causaba, viajaba en las pulgas que vivían en las ratas. Y las ratas estaban en todos lados, en los graneros del castillo, en las cocinas, en los establos, en los lechos de paja, donde dormían los siervos, y sí también en las habitaciones de los nobles. Cuando la plaga llegaba a un castillo, o lo que seguía era una crisis que desmantelaba toda la estructura social construida durante siglos. Los siervos morían en masa. Los que sobrevivían descubrían de repente que su trabajo valía más, que antes, que podían negociar, que podían exigir, que podían en algunos casos marcharse en busca de mejores condiciones en otro señorío, porque el señorío vecino también había perdido trabajadores y necesitaba manos. El mundo que emergió de la peste negra era diferente al mundo que existía antes de ella. No inmediatamente, no de golpe, sino gradualmente a lo largo de décadas. Los siervos tenían más poder de negociación. Los señores que habían perdido tanto de la mano de obra que hacía funcionar sus castillos tenían que ofrecer más. Los salarios subieron. Las restricciones sobre el movimiento de los campesinos se relajaron en muchas regiones. El sistema feudal no colapsó de golpe, pero comenzó a agrietarse de maneras que no podían ser reparadas completamente. Y mientras eso pasaba, otra transformación estaba en marcha. Una que tendría consecuencias aún más profundas para los castillos y para el mundo que los hacía posibles. La pólvora no llegó de golpe, llegó gradualmente, primero como curiosidad, luego como arma experimental. Finalmente como el elemento que reescribiría las reglas del poder militar de manera irreversible. Los primeros cañones medievales eran máquinas torpes, peligrosas, para quienes las disparaban tanto como para el objetivo.
propensas a explotar, lentas de recargar, inconsistentes en su precisión. Pero mejoraban cada década, y las murallas que habían sido impenetrables para los ejércitos del siglo XI empezaron a ser vulnerables. No de inmediato. Sí, pero la lógica era inevitable. Si una bola de hierro lanzada con suficiente fuerza puede derrumbar una pared de piedra, entonces las paredes de piedra ya no son la respuesta última a la pregunta de cómo mantenerse seguro. Los ingenieros militares comenzaron a adaptar los diseños. Las murallas se hicieron más bajas y más gruesas para absorber los impactos en lugar de resistirlos por altura. Los ángulos cambiaron. Surgieron los baluartes en forma de estrella o que permitían que los defensores cubrieran todos los ángulos sin dejar música puntos ciegos. Pero por cada adaptación defensiva, la artillería respondía con más potencia. Había algo en ese proceso que tenía la forma de una cuenta regresiva. El castillo medieval clásico, la torre altísima, las murallas verticales. La localización en una colina dominante había sido diseñado para un mundo donde el poder se medía en cuerpos y en acero. Un mundo donde 100 hombres bien posicionados podían resistir a 1000. Ese mundo estaba terminando y con él un modo de vida entero. Porque el castillo no era solo una fortaleza, era un sistema económico, era una comunidad, era una manera de organizar el tiempo y el espacio y las relaciones entre las personas. Cuando los castillos dejaron de ser militarmente viables como última línea de defensa, pues algo más que la arquitectura cambió. Los nobles que podían permitírselo comenzaron a construir palacios en lugar de fortalezas, residencias diseñadas para demostrar música, riqueza y refinamiento, no resistencia y dureza. El patio oscuro, iluminado por antorchas, fue cediendo lugar al jardín abierto bajo el sol. Las ventanas estrechas que habían sido pensadas para que entrara lo menos posible luz-aire proyectiles, se ampliaron, se llenaron de vidrio, se convirtieron en marcos para paisajes. El mundo estaba cambiando. El señor feudal con su castillo de piedra, su ejército de caballeros, sus siervos atados a la tierra, su poder casi absoluto sobre un territorio delimitado. Ese mundo tenía los días contados. No lo sabía todavía. Nadie lo sabe cuando está en el centro de su propio tiempo, pero la cuenta regresiva había empezado. Aldrich, o ese hombre que dormía junto a la puerta en el frío de la madrugada, nunca supo que vivía al borde de una transformación histórica. Para él, el mundo del castillo era simplemente el mundo. Música. Era lo que había sido siempre y lo que siempre sería. Sus abuelos habían dormido en ese mismo frío, sus hijos probablemente también, pero los bisnietos de Aldrich vivirían en un mundo diferente. Música. Un mundo donde los castillos eran ya ruinas o museos. Son donde el poder se organizaba a través de estados y ejércitos nacionales y leyes escritas, donde la tierra ya no era el único fundamento del poder, donde un hombre nacido sin título podía en circunstancias excepcionales levantarse. No era un mundo justo, no era un mundo sin opresión, pero era diferente. Y esa diferencia importa. Remo sí, porque hay algo en la historia de los castillos medievales que no termina cuando los castillos terminan. Algo que sobrevive en formas que no tienen torre ni muralla, pero que reconocemos inmediatamente cuando los vemos. La idea de que el que tiene la fortaleza tiene el poder. La idea de que la protección se paga con obediencia. La idea de que hay quienes duermen bajo plumas y quienes duermen en el suelo frío. Así que esa diferencia tiene una justificación que nadie elige pero todos hacen. El castillo medieval fue construido en piedra para durar siglos, y en cierta manera duró, no en sus muros que se derrumbaron o se convirtieron en destinos turísticos, sino en la lógica que lo hizo posible, en la manera en que organizamos el poder en la distancia, que existe entre quienes toman las decisiones y quienes viven con sus consecuencias. Hay un ejercicio que vale la pena hacer. Pensar en los sistemas que estructuran tu vida cotidiana hoy, los lugares donde trabajas, donde vives, donde tus hijos se educan. Pensar en quién diseñó esos sistemas y quién se beneficia de ellos. Pensar en cuántas veces aceptas una regla no porque la hayas elegido, sino porque simplemente es lo que hay, porque siempre fue así, porque el cuerpo aprende lo que la mente preferiría cuestionar. El frío de la piedra medieval lleva siglos sin estar en nuestros huesos, pero la lógica que lo produjo todavía está en algún lugar construyendo sus murallas, estableciendo sus jerarquías, decidiendo quién duerme bajo plumas y quién duerme en el suelo. Eso es lo que hace que esta historia no sea solo historia. Si llegaste hasta aquí, si esta travesía por los castillos, los banquetes, las guerras y las vidas invisibles te dejó pensando, te pido que dejes un comentario con lo que te llamó más la atención.
Los siervos, los caballeros, la Magna Carta, el momento en que la pólvora cambió todo. Tus comentarios son lo que guía los próximos videos. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. El canal vive de eso, de cada like, de cada suscripción, de cada persona que decide que estas historias merecen seguir siendo contadas. WAC. Este video es una reconstrucción histórica generada con inteligencia artificial de carácter meramente ilustrativo. Los personajes, los detalles cotidianos y algunas escenas específicas son representativos del periodo y han sido elaborados con fines narrativos con base en evidencia histórica documentada. M.